En esta primera presentación hablaremos de definiciones, catálogos, parámetros astrométricos y condiciones del cielo, además posiblemente de algunas otras consideraciones. En el marco del taller virtual de estrellas dobles, conviene definir estrella doble. Estrella doble en realidad son dos estrellas muy próximas observadas desde la Tierra. Estas dos estrellas muy próximas forman un punto único de luz si lo observamos a ojo desnudo o con un telescopio con poco aumento. Si aumentamos las posibilidades ópticas del telescopio, efectivamente observaremos que ese punto de luz está compuesto de, en realidad, dos componentes. Lógicamente, aparte de estrellas dobles, que es una denominación genérica, hay también estrellas múltiples, o sea, con más de dos componentes. Pueden tener 3, 4 y más. De esta manera queda definida el término estrellas dobles, aunque convengamos es una definición, digamos, no demasiado exacta, un tanto ambigua, pero en realidad es la única que está en vigencia. Bien. Entre los objetivos de este taller virtual está uno fundamental, que es lograr hacer una astrometría de una estrella doble por medios a disposición y guardar los datos para reporte o posterior estudio. O sea, se pretende que cada uno de nosotros, al finalizar el taller, esté en condiciones de realizar lo descrito. Bueno, no se pretende aquí hacer un tratado completo sobre el tema. Ustedes sabrán que lógicamente tiene una orientación exclusivamente práctica. Ustedes saben que todos nosotros genéricamente somos aficionados a la astronomía. Si nos decidimos a avanzar un poquito en las posibilidades, entonces podremos, por ejemplo, mediante la astrometría de estrellas dobles, contribuir a la actualización del catálogo WDS. Esto ya nos convierte en un astrónomo aficionado o pro-am, o sea, profesional amateur. Todos estamos en condiciones de obtener de alguna manera esa categoría, simplemente dedicándonos un poco más que un aficionado a la astronomía y lograr hacer esta contribución al mundo profesional. Bien, ¿qué fuentes vamos a usar para lograr obtener una lista de estrellas dobles o una estrella doble para poderla estudiar? El catálogo madre de los que nos dedicamos a las estrellas dobles es el Washington Double Star o WDS comúnmente llamado. El catálogo WDS posee varias secciones. Tiene un listado de más de 104.000 estrellas, dobles o múltiples. Están ordenados por grupos de ascensión recta. Tiene un listado de pares abandonados que son de especial interés al astrónomo aficionado, porque a través de ella
del estudio de estas estrellas abandonadas de medición, bueno, se puede contribuir a la actualización del WDS. Las estrellas abandonadas, estrellas dobles abandonadas, son aquellas que no se han confirmado ni se han medido en los últimos 20 años. Algunas de ellas no se miden desde su descubrimiento hace 100 o más años. El catálogo también posee otras secciones de uso profesional o de uso más avanzado, donde figuran, por ejemplo, elementos orbitales de las estrellas dobles, estrellas ya muy estudiadas, confirmadas como binarias, o sea, con relación física. De todas maneras, estas secciones no son de uso común entre nosotros los aficionados dedicados a la astrometría. Bueno, el catálogo WDS es el catálogo de referencia mundial, ¿no? Y es mantenido y administrado por el Observatorio Naval de los Estados Unidos, USNO. Se puede acceder por la dirección que está abajo del cuadro, y hace falta hacer aquí alguna consideración. Van a encontrar ustedes que el catálogo WDS es de alguna manera muy completo, por supuesto, pero tiene un formato propio y a veces es un tanto engorroso, entre tanta cantidad de estrellas, encontrar un par de nuestro interés, por ejemplo, por la separación o por las magnitudes de los componentes. Entonces, alternativamente, y para empezar, viene bien utilizar otros catálogos que están basados en el WDS, pero que tienen un formato Excel. Son catálogos que han sido confeccionados por aficionados avanzados para facilitar justamente su tarea. A través de una página Excel, bueno, se pueden aplicar filtros, entonces es mucho más fácil encontrar una estrella que nos pueda interesar. Por ejemplo, inicialmente vamos a buscar estrellas más bien separadas, o sea, por ejemplo, o específicamente, más de 10 segundos de arco de separación, y que tengan magnitudes altas, o sea, muy brillantes o bastante brillantes, para facilitar la identificación. Vienen muy bien este tipo de estrellas para empezar a hacer prácticas de observación y de fotografía. ¿Cómo se denominan las componentes de un sistema doble? Se denominan A la componente de mayor magnitud, B a la componente de menor magnitud. Si ambas tienen la misma magnitud, es A la que se ubica más al norte. Y si hay más de dos componentes, se denominan C, D, E, F, etc. Cuando ustedes encuentren un par que no está seguido de B, C, D, es porque simplemente se compone de dos estrellas. Si ya tiene tres, entonces van a ver ustedes específicamente el par denominado como AC o AB o BC. Ustedes van a encontrar que las estrellas dobles están denominadas de fundamentalmente dos maneras. Por ID del catálogo WDS, que se compone de 5 cifras iniciales seguidas de un signo más o menos y
4 cifras finales, precedidos por la sigla WDS. En el cuadro ven claramente que las primeras 2 cifras corresponden a las horas de la ascensión recta de ese par. Las siguientes 2 cifras corresponden a minutos de ascensión recta de ese par, y la quinta cifra a la fracción de segundos en ascensión recta. El signo más indica que está ubicada en el hemisferio norte. Si el signo es menos, indica que está ubicada en el hemisferio sur. Las primeras 2 cifras después del signo indican grados de declinación, y las últimas cifras indican minutos de declinación. O sea, la denominación WDS está basada en las coordenadas ecuatoriales de ese par. Otra manera de denominarlas es por el descubridor. Por ejemplo, la que está en el cuadro, HJ5440. HJ es el código de descubridor. En este caso, John Herschel. Y el número 5440 es el número de pares descubiertos por HJ hasta el momento. El código de descubridor se compone de 2 o 3 caracteres asignados por el WDS. Es el código de observador. Por ejemplo, fíjense, COO son los pares descubiertos desde el Observatorio de Córdoba, significa Córdoba Observatory. Son pares descubiertos por Benjamin Gould, son históricos, figuran en el WDS y además son objeto de estudio en este proyecto de vinculación GAF-OAC en la parte de campo. La astrometría relativa de un par se compone de 2 parámetros fundamentales y únicos aparte: el ángulo de posición y la separación. En el esquema se ve claramente un cuadrante norte-sur, este-oeste, y una componente A en el centro del cuadrante y una componente B ubicada en cualquier lugar alrededor de A. El ángulo que se forma partiendo del norte y pasando por el este hasta la componente B se llama ángulo de posición, o Z. Va de 0 a 360 grados partiendo del norte y pasando por el este, como dice el texto. El segundo parámetro de astrometría de estrellas dobles es la separación, o ρ. Es la distancia en segundos de arco que hay entre las componentes. Es necesario saber esto. Estos 2 parámetros son lógicamente de uso habitual: ρ y z. En este cuadro vemos un par fotografiado en colores donde se ve la componente A y la componente B. Como indica el cuadrante, si el norte está arriba y el este a la izquierda, esta estrella, bueno, no sé qué separación podrá tener, pero el ángulo de posición, o Z, es de unos 310 grados aproximadamente. Por supuesto, estas son cosas que a través de los medios que vamos a ir aprendiendo se pueden medir perfectamente, tanto la separación
como el ángulo de posición. Bien, ¿cómo se clasifican las estrellas dobles? Verán ustedes que hay dos grandes grupos: las estrellas dobles ópticas y las estrellas dobles físicas o binarias. Bueno, las diferencias están a la vista. Las ópticas simplemente están alineadas en la línea de observación, no tienen relación gravitacional, no tienen interés astrofísico, pero sí se catalogan en el catálogo WDS. Las físicas o binarias sí tienen relación gravitacional. Se clasifican según el método de detección, por ejemplo, visuales. ¿Por qué se llaman visuales? Porque son observables por medio de un telescopio y nuestra vista. Fíjense que no es lo mismo visuales, porque están detectadas por nuestra vista de un medio instrumental, que ópticas, que no tienen relación gravitacional. Las visuales sí tienen relación gravitacional. Por otro método de detección pueden ser eclipsantes o fotométricas, o sea, le medimos la luz al par y vemos que presenta una curva de luz, o sea, disminuye y aumenta periódicamente. Bueno, no tan rápido, pero sí periódicamente, a lo mejor en años o a lo mejor en días, pero nos indica que eso es una estrella doble, que una es eclipsada, una componente es eclipsada por otra. Las físicas espectroscópicas es porque fueron descubiertas, detectadas espectroscópicamente. Las astrométricas porque se detectaron midiendo las posiciones de una componente y se comprobó que periódicamente tenía movimientos o tironeos por algo que las estaba tironeando, que es justamente su compañera o estrella secundaria o B. También hay dobles físicas de ocultación, son las que se detectan especialmente cuando se ocultan, son ocultadas, por la luna u otro astro, pero generalmente se utiliza la luna. Ya son estrellas que específicamente están en dirección a la órbita, ¿no?, de la luna. Y por las físicas binarias también se clasifican por su separación y por el periodo en separadas, semiseparadas o en contacto. Las dos últimas no están al alcance nuestro, son demasiado cerradas o son muy próximas, y entonces es necesario utilizar otros métodos otros métodos para observarlas y medirlas. Las separadas sí están a nuestro alcance, pero tenemos aquí una dificultad propia de nuestras condiciones instrumentales. Solamente podemos observar las separadas, y lógicamente cuando están muy separadas el periodo de rotación es largo, y entonces será difícil observar un movimiento bien ostensible de este par. Bien, los astrónomos aficionados o profesionales amateurs se dedican fundamentalmente a la astrometría o a la astrofísica. Fíjense, lo que vamos a hacer inicialmente nosotros va a ser la parte de astrometría. ¿Qué es la astrometría? Toma los objetos como puntos o discos, les realiza medidas, establece posición de los astros en el cielo, estudia los movimientos propios y se vale de la observación, de la fotografía y diversos recursos informáticos
¿Por qué diversos recursos informáticos? Porque van a ver ustedes que son un auxiliar fundamental en estas épocas para los doblistas. Inclusive permiten hacer astrometría de estrellas dobles y estudios de estrellas dobles sin telescopio, porque los servidores de internet son muy numerosos, nos presentan imágenes y datos, ¿no? Ya aprenderemos a encontrar estos recursos. Y la parte de astrofísica, que al final de este curso se va a hacer una introducción a astrofísica de estrellas dobles, donde se le estudia la temperatura, tipo espectral, que está aquí en la lista descripta del cuadro, ¿no? Composición química, fotometría, espectrometría, masa, estado evolutivo, módulo de distancia en caso de estrellas dobles. Particularmente aquí destaco la masa, porque al estudiar estrellas dobles y a través de la astrometría de estrellas dobles detectada una binaria, o sea, estrellas que realmente tienen relación física gravitacional, es posible para profesionales medir la masa del sistema. A través de esto se ha logrado también saber la masa de otros objetos, y fíjense ustedes, siempre utilizando solamente la luz, como toda la astronomía es en base al estudio de la luz. Bien, para el estudio que nos proponemos desarrollar, necesitamos el uso de un telescopio con montura ecuatorial motorizada, aunque sea mucho pedir, el motor que mueve el eje de ascensión recta de la montura facilita muchísimo las cosas. ¿Por qué una montura ecuatorial? Porque la montura ecuatorial no presenta rotación de campo. Más adelante, cuando hablemos sobre captura fotográfica, verán ustedes lo que significa la rotación de campo. En cambio, las monturas altas y mutales sí presentan rotación de campo, lo cual es un serio problema para hacer la astrometría. ¿Por qué? Porque permanentemente nos está variando el ángulo de posición. Además, necesitamos una cámara para tomar cuadros numerosos del par en estudio. Se prefiere una cámara CCD dedicada, pero también sepamos que es posible fotografiar con webcam adaptadas, algunas adaptadas a larga exposición, lo cual facilita las cosas. Pero verán ustedes también en el capítulo que charlemos sobre captura de estrellas dobles, que hay programas que permiten integración, es decir, una webcam no adaptada a larga exposición, sino solamente que filma, se puede lograr una integración a través de ciertos software que serán debidamente analizados. En este caso, el equipo también presenta por delante de la cámara un espejo rebatible, se llama flip mirror, que permite seleccionar la cámara o un ocular puesto en la parte superior para observar lo que uno va a fotografiar. Cuando uno cambia el espejito, selecciona nuevamente la cámara y entonces queda también en foco. O sea, están los dos
elementos en foco, par focal se llama. Bueno, ustedes ven acá en la descripción que la cámara, bueno, es una QHI6 a foco Cassegrain, o sea, un foco primario, no tiene nada interpuesto. Está a una distancia focal de 3100 milímetros, trabajando el telescopio. El campo que abarca es de 6 minutos por 4.3 minutos y la resolución es de 0,45 segundos por píxel. No se asusten, más adelante vamos a ir explicando qué significa cada una de estas especificaciones. Bien, hacemos una disquisición sobre algunos elementos que vamos a utilizar. Diámetro del objetivo. El objetivo del telescopio, mientras mayor sea, da mayor entrada de luz y por lo tanto es mejor para nosotros. La distancia focal. A mayor distancia focal, mayor resolución, mayor aumento. Va a tener menor luminosidad y va a tener menor campo, pero vamos a tener más chance de separar un par de poca separación RAW. En estrellas dobles es recomendable la mayor distancia focal que se pueda manejar. Este es un concepto importante. El Barlow, ya saben ustedes lo que es, un sistema óptico que nos permite aumentar nuestra distancia focal, multiplicarla por 2, por 3 o por 5, incluso puede usarse 2 Barlows acoplados. Nos va a dar una gran distancia focal, pero ahí nos vamos a encontrar con un problema, que la montura pueda manejar semejante aumento. Entonces, por eso más arriba se hace hincapié en que hay que usar la mayor distancia focal que se pueda manejar, tanto el operador como la montura. Bueno, ya dije que la montura debe ser ecuatorial, y si está motorizada mejor. También hablé un poquito sobre la cámara. Y finalmente un concepto, escala de placa. ¿Qué quiere decir escala de placa? Es saber qué cantidad de cielo toma cada píxel de nuestro captor de imágenes. Esto se puede calcular por la fórmula que está muy simple, que está en el cuadro. La cifra 206.265 multiplicada por el tamaño de píxel en micrones, por ejemplo el ancho del píxel, o el alto del píxel si el píxel fuera rectangular, todo dividido por la distancia focal que se está utilizando en el momento. Vamos a tener una aproximación de la cantidad de cielo que toma cada uno de nuestros píxeles. Bien, unas palabritas acerca de nuestro gran enemigo, el Sein. ¿Qué es el Sein? Es la turbulencia atmosférica. Ustedes saben que las capas atmosféricas tienen distinta densidad por cuestiones térmicas, lo cual hace que se muevan y que refracten de distinta manera, porque tienen distinta densidad, y por lo tanto el objeto que nosotros estamos observando con tanto aumento y tanta dedicación para poderlo ubicar, etcétera, etcétera, se nos presenta como un racimo de uvas. A veces parece una bailarina como se mueve. A esta dificultad nosotros la vamos a catalogar con una escala que habitualmente se usa, la escala de Antoniadi. Presenta 5 calidades de cielo, desde la 1, que es el Sein perfecto, hasta la 5, que es el Sein pésimo. Nosotros en nuestros cielos habitualmente nos vamos a encontrar con el grado 4, que es un Sein malo,
a veces con un Sein moderado, grado 3, y algunas veces que tengamos suerte con un Sein bueno, grado 2. Es interesante en nuestra bitácora, cuando vayamos describiendo todas nuestras experiencias con estrellas, o con una lista de estrellas, es consignar el Sein con que pudimos capturar un determinado par. Después son datos que nos van a servir para comprender dificultades o no al momento de hacer la reducción de ese par, o sea, de hacer efectivamente la astrometría. Este Sein también en ciertos software y en otros medios de estudio está denominado como FWHM. Equivale al Sein, aunque efectivamente digamos no sea un sinónimo, ¿no? Pero significa esto ancho máximo a la mitad de la altura. Fíjense, la curva que se llama campana de Gauss la vamos a ver en astrométrica. A esto, cuando veamos una estrella y la seleccionemos, vamos a ver una campana de Gauss. A la mitad de la altura tiene un ancho, el FWHM. Esto indica un número. Ese número es la calidad de cielo o Sein. Como había dicho antes, es importante consignar el Sein estimado al momento de una captura, usando la escala de Antoniadi o por ahí también los datos aportados por astrométrica. Esto es todo por hoy.